Buenas noches, amada familia Alianza. Qué alegría volver a encontrarnos nuevamente en nuestro devocional familiar. Hoy quiero agradecer a todos los pastores y a cada una de las sedes que se unieron a nuestra gran convención Alianza en Casa, Alineados para Crecer. Dentro de nuestra convención tuvimos unas áreas que fueron los talleres. Se realizaron a través de los ministerios y de los departamentos. Creo que fue de gran bendición. Así que si usted quiere acceder a el material de estos talleres, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Queremos también compartir con ustedes que con miras a la reapertura de los templos, tenemos todo el material de los protocolos de la bioseguridad disponibles para que todos, absolutamente todos los pastores directores puedan ponerlos a funcionar dentro de sus templos en las sedes locales. Así que los puedes encontrar y descargarlos de nuestra página web. Seguimos haciendo iglesia como una familia que ama a Dios, ama a su prójimo y se cuida a sí misma. En el marco de nuestra convención tuvimos la bendición de elegir al nuevo director nacional del Ministerio de Jóvenes de la Alianza Cristiana. Y en esta noche tenemos el privilegio de escuchar al pastor William Giraldo, director de Alianza Joven para Colombia. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo voy a nacer y ahora yo cantamos, te adoramos, eres majestuoso, oh Jesús.
Señor, gracias. Gracias, amado Jesús. Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes, familia aliancista. Mucho gusto, mi nombre es William Giraldo y tengo el gusto en esta hora de poder compartir junto con cada uno de ustedes en sus hogares la preciosa palabra de Dios. Por eso los invito en esta hora a que estemos atentos, concentrados y dispuestos a lo que Dios tiene para decirnos en esta hora. Estoy seguro que Dios hablará a nuestras vidas hoy y es preciso y necesario que de parte nuestra haya la mayor atención y la mayor disposición a recibir aquello que Él tiene preparado para nuestras vidas hoy. Por eso en esta hora los invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Oseas, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Me habló una vez más el Señor y me dijo: Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije: Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni te voy a tocar yo. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Les invito a que oremos para que este tiempo sea dirigido por la presencia del Señor. Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te honramos. Te rogamos, Dios mío, en esta hora que tu palabra sea hablando a nuestras vidas. Toma nuestro ser, nuestro corazón. Tú sabes y conoces nuestro nivel de disposición en esta hora. Te pedimos, Dios, que nos permitas estar atentos, dispuestos a pensar y hacer decisiones de cambio conforme a la palabra que nos estás hablando. Te exaltamos con todo nuestro ser y nuestro corazón, Señor. Amén y amén. El tema que voy a hablarles en esta hora titula La confrontación entre Dios y la humanidad bajo la perspectiva de Oseas. Algunas veces se ha expresado la acusación de que en el tiempo presente el púlpito es débil y es incierto. Se acusa de que la palabra que se está entregando en este tiempo, en vez de ser una voz en el desierto, se está instalando dentro de parámetros modernos para cómodamente convertirse en una caja de resonancia de muchos caprichos y deseos de un pueblo indiferente que siente desazón al oír. Ahora, si esa acusación llegase a ser cierta, y en muchos casos lo es, se debe a que el púlpito se muestra reticente y lamentablemente en ocasiones podemos estar demostrando un temor cobarde a enfrentarnos con las grandes problemáticas que atraviesan la vida de las personas hoy. Muchos púlpitos están citando a la poesía, a las frases motivacionales y rocían a cada uno de los oyentes con un agua perfumada. Quienes nos paramos delante de este altar debemos ser conscientes de que esto puede ser una realidad evidente en cada uno de los lugares donde estemos. Que hayan iglesias que por la perspectiva de personas estén perdiendo el norte y estén desenfocando el mensaje que Dios quiere que se dé en este tiempo.
Y este tipo de cosas hacen que las personas sean llevadas a vivir una fantasía en vez de recalcar cada uno de nosotros el mensaje que nos dice Hechos capítulo 16 versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando vemos la profecía del profeta Oseas, no podemos evitar tratar con los problemas y hechos de la vida, porque es que esa es la historia que yace en estos escritos, en esta porción de los escritos que acabamos de leer. Ciertamente no se lee como una hermosa historia, pero debemos entenderla si vamos a meternos en esta empresa de comprender el mensaje de Oseas. Y esta historia que existe tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, un hogar que ha sido destruido, y al final de cuentas da referencia a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Le dieron la espalda al Señor, lo ofendieron, hicieron ídolos, aquellos llamados los becerros de oro. Hicieron santuarios paganos llenos de actos lujuriosos y aberrantes. Algo que, si nos damos cuenta y si somos sinceros, no es muy diferente a mucho de lo que sucede hoy. La relevancia de reflexionar en el libro de Oseas está en el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar deshecho, de un hogar maltrecho, para hablarle a la nación con un corazón que está quebrantado. Ahora, teniendo presente lo que significa la palabra confrontación, que tiene que ver con cotejar, con carear y con enfrentar, más que con pelear y con luchar, los invito en esta hora de la noche a que a través de esta reflexión seamos confrontados con este mensaje de Oseas, relacionando este relato con el mismo sentimiento que tenía y que tiene Dios por una humanidad que ama y desea fervientemente redimir. Así que vamos a entrar en tema en esta hora, y yo te invito una vez más a que tengas un corazón abierto a recibir la palabra del Señor. Lo primero lo encontramos en el versículo 1. Dice de la siguiente manera, capítulo 3, verso 1. Me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Debemos ser confrontados en referencia a la infidelidad. Y lo que nos muestra la palabra del Señor es que la mujer de Oseas, llamada Gomer, era una mujer adúltera. En el capítulo 1, en el versículo 2 y el versículo 3 nos muestra cómo Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblagín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y nos dice la palabra del Señor: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Esta mujer era una mujer adúltera, era una prostituta. Oseas la busca, se casa con ella, tiene 3 hijos con ella, pero después de conformar un hogar, ella nuevamente se aparta de su esposo y al parecer queda subyugada bajo el abrigo de otro hombre. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios relaciona lo que hace esta mujer con el pueblo de Israel. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Amada iglesia, debo decirte lo siguiente, y es que cuando nosotros nos remitimos a otros dioses que no sean el Dios verdadero, lamentablemente estamos prostituyendo nuestras vidas. ¿Y saben qué pienso yo? Que muy probablemente Dios le estaba diciendo a Oseas: ahora sabes lo que yo siento. Quiero que vayas y tomes nuevamente a Gomer.
Ella te ha sido infiel, pero tú tienes que amarla y debes volverla a tomar como esposa. Podemos pensar en lo que sucede hoy en día con muchos de nosotros. A pesar de que Dios se acercó a nuestras vidas, nos rescató, nos dice que somos sus hijos, tal vez por ese pensamiento humano, por las decisiones vanas que podemos tomar, volvemos a alejarnos y volvemos, como sucedió con Gomer, a las acciones y a las actitudes anteriores de conocer a Dios. ¿Y saben qué es lo especial de todo esto? Que el Señor nos dice, ahí en el verso 1, en la parte B, con todo lo anterior, yo le sigo amando. Debemos ser confrontados si hemos sido infieles al Señor. En segunda instancia, debemos ser confrontados en referencia a la redención. Veamos por favor el versículo 2 y el versículo 3. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. La realidad es que la mujer de Oseas se había vendido. Y es interesante ver el valor por el cual Oseas la redime. 15 monedas de plata y aproximadamente 330 kilos de cebada. Oseas nuevamente la compra para sí. La realidad es que Gomer no valía este precio. Ese no era el valor de esta mujer. Era un altísimo valor para ese tiempo. Sin embargo, Oseas decide redimirla. ¿Sabía usted que tanto usted y yo somos redimidos? La figura en este pasaje bíblico realmente no es muy atractiva. Ser relacionados con una persona como Gomer es un ejemplo fuerte, es un ejemplo duro. Pero debemos entender que nosotros, cada uno de nosotros, debemos estar motivados en base por la condición en la que estábamos en cierto momento. Este pasaje realmente no es muy atractivo y ese es el motivo por el cual no es muy expuesto en la predicación actual. Ser comparados con una mujer adúltera, ser comparados con una prostituta. A veces oímos hablar en diferentes círculos cristianos sobre dedicación, sobre compromiso, sobre la entrega de nuestra vida al Señor. Pero amada iglesia, debo decirte lo siguiente: lo primero que cada uno de nosotros debe hacer es venir ante Dios reconociendo su condición primaria, y es que somos pecadores y que Él tiene que redimirnos, así como Oseas redime a Gomer, así como Oseas redime a su esposa, así como tuvo que buscar a esta prostituta, aquella que estaba adulterando. De esta misma manera Dios nos busca para ser redimidos. Y hasta que nosotros no veamos con claridad esta panorámica y la relacionemos con nuestras vidas, no sabremos nada de lo que implica un compromiso verdadero con Dios. Aquí se menciona un precio, y lo digo nuevamente: 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Ella no valía ese precio, y nosotros no valemos el precio de la sangre de Jesús. El precio de la sangre de Jesús es infinito. El precio de la sangre de Jesús es inmenso, incalculable. Él, por su amor y su misericordia, paga ese precio por nuestra redención. El precio ya fue pagado. Por eso la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, en la Reina Valera 1960, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo.
Y es que Cristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que sufrir y tuvo que morir para que tú y yo fuésemos redimidos. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque estábamos perdidos, porque estábamos vendidos al pecado. Quiero trazarles un ejemplo en esta hora, y es que la realidad sucede que un conocido predicador en algún momento llegó hasta el punto de no mencionar el Evangelio en sus sermones. No decía que el hombre debe venir ante Dios como un pecador. Todo lo que decía ante el auditorio era que debían amar a Jesús, que tenían que servir a Dios y que debían obedecerle. Y otros consejos por el estilo, que ciertamente son importantes y necesarios. Pero en la realidad, amada iglesia, debemos tener algo muy en claro. Y tiene que ver con lo siguiente: si hablamos de amar a Jesús, de obedecerlo, de servirle, sin que las personas reconozcan su pecado, es como si tú te fueras a predicar a un cementerio. Puedes ir y decirles miles de cosas, pero si no les dices en esencia, pues simplemente estás predicándole a gente muerta. Cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestras rebeliones. Hasta que hayamos venido al Señor para recibir salvación, reconociendo lo malo que hemos hecho, lo que está por fuera de su voluntad, simple y llanamente, si no hacemos esto, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos ninguna vida para entregarle a Él. El problema del pecado debe ser solucionado. Y debo decirte con claridad que necesitamos, tú y yo, reconocer nuestros pecados delante del Señor. Esto no puede quedarse nada más en poesía. Es decir, hasta que nosotros no nazcamos de nuevo, espiritualmente recibiendo una nueva naturaleza, no podemos hacer nada que agrade a Dios. El versículo 3 nos dice: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Quien lamentablemente haya tenido que pasar en su hogar el tema de la infidelidad, comprenderá el sufrimiento y los sentimientos adversos que tenía este profeta, que tenía Oseas, pero también entenderá los sentimientos de Dios en parte. Le está diciendo Dios a su pueblo: hey, como nación, ustedes se han convertido en una casa que ejerce prostitución, que me es infiel. Se han entregado a la idolatría, se han entregado a las concupiscencias, se han apartado de mí como el Dios vivo y verdadero. Por eso necesitamos ser confrontados en relación a la redención que hace Dios por nuestras vidas. Y esa redención va en base al reconocimiento de nuestros pecados, porque Él paga un alto precio por nuestras vidas para darnos libertad. En tercera instancia, debemos ser confrontados con las consecuencias. El versículo 4 nos dice lo siguiente: ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Amada iglesia, miremos lo siguiente: nuestra infidelidad trae consecuencias. Nuestra infidelidad trae consecuencias. Y la peor de todas las consecuencias es estar alejados de Dios. El pueblo había perdido lo que había conseguido: una tierra prometida, la oportunidad de tener una comunión eterna con el Señor. Había perdido todo ello, y usted puede ver reflejado cómo todo esto se pierde. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 3, nos damos cuenta cómo el reino del norte, el reino de Israel, es invadido por los asirios. Y el reino del sur, usted puede darse cuenta en Primera de Reyes, del capítulo 23, verso 31, al capítulo 25, al verso 30, cómo el reino del sur, Judá, es invadido por Babilonia. Su gente es exiliada. Los tesoros del templo de Dios son saqueados. En Jerusalén solo quedan viviendo los pobres y los desvalidos. Matan a sus soldados y terminan
destruyendo el templo. Siendo sinceros, amada iglesia, ¿no se nos es esto parecido a lo que nos sucede cuando estamos alejados de Dios? Terminamos siendo invadidos por malos pensamientos y actitudes que nos llevan a acciones perversas. Terminamos exiliados de nuestra naturaleza y del llamado que Dios nos ha hecho como hijos y quedamos alejados en la oscuridad y en el terror al cual nos llevan nuestros pecados. Quedamos saqueados de las bendiciones y las promesas de Dios, porque ellas se estancan y no se cumplen en base a nuestras malas decisiones. Terminamos pobres y desvalidos, sin un sentido y un propósito de vida. Y por último, terminamos muertos y con el templo que hoy día nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, termina siendo destruido sin la oportunidad de la presencia del Señor. Estas consecuencias pueden pasar en nuestras vidas cuando no reconocemos el poder y la grandeza del Señor. Cuando nos alejamos de la identidad que Él nos da por querer tomar cuenta propia, tomar carta en nuestros propios asuntos y no descansar en el Señor. Muy probablemente muchos vivieron este tipo de consecuencias en el pasado, pero si tú estás viviendo estas consecuencias al día de hoy, necesitas arrepentirte. Y aquel que vivió las consecuencias, esto que les acabo de mencionar, en su pasado, necesita reconocer que esto sucedió alguna vez en su vida para nunca más volverlo a cometer. Por eso, ante tal mensaje que nos entrega la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 3, también es necesario que seamos confrontados por la esperanza. Porque claro que sí, hemos sido confrontados a lo largo de esta reflexión en la infidelidad. Hemos sido confrontados en relación a la redención que hace Dios y la importancia, la valía que tiene la redención de Dios sobre nuestras vidas y que no podemos desaprovecharla. Hemos sido confrontados en las consecuencias de nuestros actos y la trascendencia que ellos tienen y cómo quien vivió este tipo de consecuencias, ser saqueados, ser invadidos, ser exiliados de nuestra naturaleza en Dios, ser exiliados de su reino santo y terminar pobres, desvalidos, muertos y con el templo destruido, cómo nosotros debemos reconocer aún eso para nunca más volverlo a cometer. Pero aquel que está en esas consecuencias debe arrepentirse para salir de ello. Ahora necesitamos ser confrontados por la esperanza de parte del Señor. Porque aunque todo suena mal, recuerden que Dios es un Dios hermoso que nos llena de amor y de misericordia en nuestras vidas. Verso 5. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Y es que la confrontación en relación con la esperanza tiene que ver con que a pesar de todo lo malo que cometa el pueblo de Israel, o el ejemplo de Gomer, la esposa de Oseas, o tú y yo, tenemos la oportunidad de volver una vez más a Dios. Y me encanta en sobremanera lo que nos dice allí: buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. ¿Saben? Al hablar de David su rey, hace una tipificación profética de Jesús, de cómo Jesús está ahí para que le reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como Rey, como aquel que nos rescata por medio de la cruz del Calvario de nuestros delitos, de la muerte eterna, de nuestros pecados, de todas las congojas que podamos vivir. Debemos volver a Jesús como nuestro Rey. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amada iglesia, yo regularmente doy este ejemplo en relación a nuestro corazón,
y tiene que ver con que la puerta de nuestro corazón solo se puede abrir de adentro hacia afuera. Nadie puede forcejear la puerta de tu corazón. Y aún el Señor mismo nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a entrar a la fuerza. Tú y yo debemos disponernos y abrir la puerta de nuestro corazón para que el Dios de verdad, el Dios de justicia, nuestro abogado ante el Padre Celestial, pueda interactuar con nosotros, traer perdón sobre nuestras vidas, salvación, redención, podamos reconocer lo malo que hemos cometido y transitar en torno a sus propósitos como miembros de su reino santo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero después, verso 5 de Oseas 3. Los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey, y en los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Es tiempo de que nos acerquemos delante del Señor con arrepentimiento genuino para poder vivir ese temor reverente al Señor y disfrutar de sus bondades. Si tú al día de hoy vives alejado de Dios, es tiempo de volver a Él. Y si tú estás junto al Señor, renueva tu compromiso delante de su presencia, de que nunca más vas a volver a la vida de exilio, a la vida de muerte y de destrucción que el enemigo quiere para tu vida y que nuestras concupiscencias nos pueden llevar a ello. Necesitamos estar junto a Él para disfrutar de sus bondades. Así que, siendo confrontados bajo la perspectiva de Oseas, quiero concluir de la siguiente manera. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, lo siguiente, de acuerdo a la versión traducción al lenguaje actual. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes lo rechazará. Para concluir, debo decirle lo siguiente: la mesa está servida. El tema ha sido entregado. Y usted y yo hemos sido confrontados a través de esta palabra. Y debemos tener presente que ante todo, ante lo fuerte que menciona el mensaje de Oseas, Dios sigue siendo bueno. Lo fue bueno con Oseas, lo fue bueno con Gomer, fue bueno y es bueno con el pueblo de Israel y es bueno con cada una de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo es estricto con quien peca. Y va a seguir manteniendo ese equilibrio porque Él es Dios, Él es Rey eterno. Ahora nosotros debemos ser agradecidos y reconocer nuestras situaciones y nunca más volver a una vida de pecado. Porque si nos portamos bien, disfrutaremos de su presencia. Démosle gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de recibir su palabra. Dios, te bendigo y te exalto, Señor, en esta hora. Reconozco delante de ti que he pecado, que he vivido en cierto momento de mi vida o tal vez ahora las peores consecuencias de estar alejado de ti. Y hoy, Señor, me confronto contigo a través de la perspectiva que nos lo habla el libro de Oseas y te ruego que obres en mi vida, que obres, Señor, y traigas ese renuevo, esa pasión por buscarte y por esforzarme hacia una vida de santidad, por esforzarme a reconocerte en cada parte de mi vida y a vivir una vida de excelencia para ti. Glorifico tu nombre y te exalto con todo lo que soy en esta hora. Ahora, si tú no has hecho una oración para recibir al Señor como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración. Señor y Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y mi suficiente Salvador.
Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que debo acercarme ante ti como un pecador, como alguien que ha fallado. Y te ruego, Señor, que me laves, que me limpies con tu sangre preciosa. No lo merezco, pero en tu amor y misericordia me lo has permitido. Acéptame, Señor, como parte de tu reino e inscríbeme en el libro de la vida. Te honro y te exalto, Señor. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión y les invito a que pongamos esta palabra en análisis, en acción y en obra. Bendiciones. Hoy cantamos libres, en libertad, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estamos rodeados. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Levanta tus manos y
hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy tu hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Eres mi padre y mi padre me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo